Bueno, parece que Jimin y sus amigos del cuartel tuvieron un respiro de su rutina militar y lograron conseguir permiso para salir de la base por un rato. Obvio que el manager de Jimin ya lo tenía todo planeado. Alquiló un Airbnb cerca para que pudieran relajarse y pasarla bien juntos. Pero aquí viene la parte más emocionante. Cuando el dueño del Airbnb se enteró de quién estaba rentando su lugar, se quedó en shock total. El hombre estaba fuera de sí, no paraba de repetir algo como, «Dios mío, esto es irreal. No puedo creer que tengo a una superestrella mundial en mi casa. O sea, ¿quién no reaccionaría así? Imagínate abrir la puerta de tu casa y ¡boom! Ahí está Jimin de BTS. La cosa no se quedó ahí, porque Jimin, con su vibra de siempre, decidió armar una mini fiesta. Resulta que en el lugar había una máquina de karaoke, aunque un poco vieja y con canciones algo desactualizadas. Pero claro, eso no fue ningún problema para Jimin. Se puso a cantar de todo, como si estuviera dando un concierto solo para los que estaban ahí. ¿Te imaginas estar en esa sala y escuchar a Jimin cantar en vivo? Literal, los que estuvieron presentes decían que fue algo mágico, una experiencia que jamás van a olvidar. Era como tener a tu propio ídolo personal cantando para ti. El dueño del Airbnb, que seguía emocionadísimo, hasta intentó mandarles algunos bocadillos para que disfrutaran aún más su noche. Pero el manager, muy profesional como siempre, no dejó que los enviara. Seguramente quería mantener todo bajo control y que los chicos tuvieran su privacidad. Aún así, el dueño estaba tan feliz que no le importó mucho ese detalle. Eso sí, el único momento triste de esta historia fue que, cuando Jimin y su grupo se fueron, el dueño no estaba en casa. No pudo despedirse de ellos. Eso lo dejó un poquito desanimado, porque bueno, no todos los días tienes a alguien tan increíble como Jimin en tu casa, ¿verdad? De todas formas, aunque no hubo despedida, esta experiencia seguro se quedará grabada en su memoria para siempre. No es cualquier cosa haber compartido aunque sea un poquito de tu espacio con una superestrella mundial. Jimin, como siempre, dejando huella donde sea que vaya. Ahora, vamos a revivir un momento que quedó grabado en el corazón de todos los que seguimos el maravilloso mundo de Jikook. Un instante donde esa conexión tan especial y única entre ellos quedó en evidencia, como solo ellos saben hacerlo. Hablemos de aquella vez que BTS se presentó en un programa de radio, un día cualquiera que terminó siendo un claro ejemplo de que entre Jimin y Jungkook hay algo más que palabras, algo que va más allá de lo que podemos ver o entender a simple vista. Ese día, todos los miembros de BTS llegaron puntualmente, como era de esperarse, siguiendo la misma ruta, porque, seamos honestos, no hay lugar para que uno se pierda cuando todos van prácticamente en fila. Sin embargo, hubo una excepción, un pequeño detalle que no pasó desapercibido para nadie. Jimin y Jungkook, curiosamente, fueron los únicos en llegar tarde. No solo tarde, sino muy tarde. Lo suficiente como para que la ausencia de ambos despertara preguntas entre el staff del programa. Imaginemos el escenario. El reloj sigue avanzando. 5 miembros de BTS ya están presentes, listos y perfectamente en tiempo. Pero falta algo, o mejor dicho, faltan alguien. Jimin y Jungkook, que según el staff, aún no aparecían. La incertidumbre crecía, los minutos pasaban y finalmente llegan ellos dos, corriendo, un poco agitados, pero con una sonrisa que parecía esconder más de lo que las palabras podían explicar. Su excusa fue rápida, casi ensayada: el tráfico. Oh, claro, el tráfico, la excusa perfecta. Pero aquí es donde entra la duda. Si todos los miembros siguieron la misma ruta, ¿cómo es posible que el tráfico solo haya afectado a Jimin y Jungkook? Y como si eso no fuera suficiente, hay un pequeño detalle que hizo que las sospechas crecieran. Mientras Jungkook hablaba y sonreía, se le notaba nervioso, aunque trataba de disimularlo con ese encanto natural suyo. Pero algo llamó la atención. Se limpiaba los labios de forma sutil, casi como si quisiera borrar rastros de algo que no debía estar ahí. Era una acción tan simple, pero al mismo tiempo tan reveladora. ¿Qué podría haber ocurrido en ese tiempo en el que estaban solos? ¿Qué era eso que Jungkook quería esconder? Y aquí es donde los corazones de todos los que amamos a Jikook empiezan a latir más rápido, porque la imaginación vuela. Quizás ese retraso no tuvo nada que ver con el tráfico. Quizás, en ese momento compartido, mientras todos los demás iban adelante, ellos se detuvieron para disfrutar de un instante solo para ellos. Tal vez fue una charla íntima, un momento de risas compartidas, o quién sabe, tal vez fue algo más.
algo que quedará guardado solo en su memoria y en sus corazones. El hecho de que Jungkook estuviera tan sonriente, tan feliz, pero al mismo tiempo tan cuidadoso con sus gestos, como si quisiera ocultar algo, nos hace pensar que hay una historia más profunda detrás de ese retraso. Y por supuesto, Jimin no se quedó atrás, con esa mirada que siempre parece decir más de lo que sus palabras dejan salir. Era como si ambos compartieran un secreto, algo que solo ellos sabían, algo que les pertenece únicamente a ellos. Así que, ¿realmente fue el tráfico la razón de su tardanza? ¿O es simplemente la excusa perfecta para cubrir un momento que necesitaba quedarse solo entre ellos dos? La forma en que actuaron, la complicidad en sus miradas, incluso los pequeños detalles como las sonrisas nerviosas y las excusas apresuradas, parecen decirnos que hay mucho más detrás de ese día. Porque así es Jikook, una historia de miradas que hablan, de momentos que parecen insignificantes, pero que al analizarlos nos cuentan todo. Y aunque nunca sepamos con certeza qué ocurrió ese día, lo que sí sabemos es que su conexión es innegable, única, y capaz de hacernos soñar con lo que podría ser, con lo que tal vez ya es, pero que solo ellos entienden en su totalidad. Al final no importa si fue el tráfico, un desvío o un momento robado en medio de la rutina. Lo que importa es que una vez más, Jimin y Jungkook nos recordaron por qué su química es tan especial, tan mágica, y por qué siempre quedaremos atrapados en esa maravillosa historia que ambos nos cuentan sin necesidad de palabras. Hablemos de esos momentos en los que el ánimo de Jungkook parece bailar al ritmo de lo que sucede entre él y Jimin, porque no podemos negar que su estado de ánimo cambia, dependiendo de cómo las situaciones lo acerquen o lo separen de esa persona tan especial para él. Un ejemplo claro de esto es aquella vez en la que estaban escogiendo equipos, un momento que, aunque pueda parecer simple para otros, terminó siendo una escena que reflejó mucho más de lo que las palabras pueden decir. Todo comienza con Jungkook y Jimin, juntos, abrazados, compartiendo esa cercanía que tanto nos encanta ver entre ellos. Esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que para los que amamos a Jikook son tesoros. En ese instante, ambos parecían tener la misma idea. Querían, o al menos esperaban, ser escogidos juntos. Esa complicidad entre ellos era tan evidente como si sus pensamientos estuvieran alineados. Pero entonces sucede algo que nadie, y mucho menos Jungkook, esperaba. Taeyong llama a Jimin, prácticamente sacándolo de los brazos de Jungkook. Y ahí es donde vemos todo el cambio en Jungkook. Al principio parecía que todo iba bien, estaba sonriente, feliz, disfrutando del momento, pero en cuanto Jimin fue separado de él, esa sonrisa desaparece. Su rostro, que siempre suele reflejar cada una de sus emociones, se transforma completamente. No es enojo lo que muestra, no es rabia, es algo más profundo. Es decepción. Es como si por un segundo no pudiera creer lo que estaba pasando, como si no esperara ser separado de Jimin en ese momento. Es un cambio tan evidente que no podemos ignorarlo. Su mirada baja, y ese gesto que Jungkook suele hacer cuando algo no lo hace feliz aparece en su rostro. Es esa manera tan sutil, pero tan significativa, de mostrarnos que algo no está bien. Porque para Jungkook, estar lejos de Jimin no es algo que acepte fácilmente. Es como si cada parte de él gritara que no es donde quiere estar, que su lugar es junto a Jimin. Pero entonces, como si el universo decidiera darle una segunda oportunidad, llega el momento en que Jungkook también es llamado al mismo equipo que Jimin. Y ahí todo cambia nuevamente. Esa sonrisa que había desaparecido vuelve a iluminar su rostro, como si todo su mundo volviera a estar en equilibrio. Es tan evidente su felicidad que no podemos evitar sonreír con él. Sus ojos buscan a Jimin, y cuando lo encuentra, hay un brillo especial, una chispa que nos deja claro lo importante que es para él estar cerca de esa persona. Y luego está esa sonrisa, esa que solo Jimin puede sacar de Jungkook. Es una sonrisa genuina, cálida, que lo dice todo sin necesidad de palabras. Mientras Jungkook lo mira, no hay duda de que su felicidad está directamente conectada a Jimin. Es como si para él, el mundo tuviera más sentido cuando están juntos, cuando comparten el mismo espacio, cuando son parte del mismo equipo, literal o figurativamente. Este momento nos demuestra algo que hemos visto muchas veces antes, pero que nunca deja de conmovernos. Para Jungkook, Jimin no es solo un compañero, es alguien especial, alguien con quien siempre quiere estar. No importa la situación, no importa lo que esté pasando alrededor,
Jungkook siempre buscará una manera de permanecer cerca de Jimin. Y si por alguna razón están separados, como en ese instante en el que Taehyung se lleva a Jimin, podemos ver lo mucho que eso lo afecta. Porque para Jungkook, Jimin no es solo parte de su equipo en un juego, es parte de su equipo en la vida. Y esos pequeños momentos, esas miradas, esas sonrisas que se escapan cuando están juntos, nos recuerdan que su conexión va más allá de lo que podemos imaginar. Es una conexión que trasciende las palabras, que se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa que aparece cuando están juntos. Así que sí, este momento, aunque simple a primera vista, nos dice tanto sobre ellos. Nos muestra que, para Jungkook, estar lejos de Jimin no es una opción, y que su felicidad está, de alguna manera, ligada a esa persona tan especial que ilumina su vida de una manera única. Y para nosotros, los que amamos a Jikook, no hay nada más hermoso que ver cómo esa conexión sigue creciendo, sorprendiéndonos y recordándonos por qué son tan especiales juntos.